En la vasta extensión de la Europa medieval, cuando los reinos aún luchaban por consolidar su poder y los pueblos vivían sometidos a los caprichos de la naturaleza, había una estación que despertaba miedo en campesinos, nobles y hasta en los propios reyes. El invierno. No era un invierno como lo conocemos hoy, lleno de abrigos modernos, calefacción y luces en las ciudades. Era un invierno crudo, implacable, que podía extenderse por meses, cubriendo las aldeas y castillos bajo un manto blanco que no traía belleza ni calma, sino hambre, enfermedad y desesperación. Los cronistas medievales relataban cómo los ríos se congelaban por completo, cómo las cosechas quedaban enterradas bajo capas de hielo y cómo las reservas de alimento se agotaban mucho antes de que la primavera llegara. Era un tiempo de espera, de resistencia, de rezos interminables en las iglesias, pidiendo a Dios que acortara la estación helada y que el sol regresara a calentar los campos. Los campesinos, que vivían en chozas de madera y barro, apenas lograban protegerse del frío con pieles ásperas de animales. El viento atravesaba las rendijas de sus hogares y las fogatas se volvían insuficientes para calentar a familias enteras. Dormir era un desafío. El sueño se interrumpía constantemente por el crujido de las maderas, por el llanto de los niños hambrientos y por el miedo a que la comida no alcanzara para llegar al deshielo. Los señores feudales y los nobles tampoco estaban libres de sufrimiento. Aunque vivían en castillos de piedra, el frío se filtraba por los muros y convertía las enormes salas en cavernas gélidas. Se encendían hogueras que ardían día y noche, pero aún así las habitaciones permanecían heladas. Dormir con varias capas de mantas no era un lujo, era una necesidad. El invierno también traía consigo el silencio. Los campos quedaban desiertos, los caminos se volvían intransitables y las aldeas se encerraban en sí mismas, como pequeños mundos aislados. El comercio se detenía, las rutas quedaban bloqueadas y los viajeros quedaban atrapados en pueblos lejanos, rezando por sobrevivir hasta que la nieve se derritiera. Pero lo más brutal del invierno medieval era el hambre. Cuando las reservas de grano y carne seca se terminaban, las familias debían recurrir a lo que encontraban: raíces duras, corteza de árbol o pan negro hecho con restos de harina mezclada con paja. No era raro que en tiempos extremos los campesinos se vieran obligados a sacrificar a sus animales más preciados, como caballos o bueyes, que eran esenciales para el trabajo del campo. El hambre debilitaba los cuerpos y las enfermedades hacían lo demás. El frío no solo helaba la piel, también abría paso a infecciones respiratorias, fiebres y epidemias que recorrían los pueblos como sombras invisibles. Muchos niños no sobrevivían al invierno. Los ancianos, debilitados por la edad, también eran los primeros en caer. Los monasterios se convertían en refugios temporales. Allí, los monjes compartían lo poco que tenían, ofreciendo sopa aguada, pan duro y un lugar junto al fuego a quienes llegaban buscando ayuda. En medio del sufrimiento, la fe era el único consuelo. Se rezaba más en invierno que en cualquier otra época del año. Cada campanario sonaba con plegarias que pedían misericordia, como si el cielo mismo pudiera derretir la nieve. Aún en medio del hielo, había historias de esperanza. El invierno también era un tiempo de relatos contados al calor de la lumbre. Los trovadores, cuando podían viajar, llevaban canciones y cuentos a las aldeas. Los abuelos narraban viejas leyendas para mantener viva la memoria de tiempos más amables. Y los niños, con su inocencia, encontraban en la nieve un motivo para jugar, aunque sus mejillas rojas recordaran la dureza del frío. Sin embargo, para la mayoría, el invierno era una prueba. Una frontera invisible que separaba a quienes lograban resistir de aquellos que quedaban atrás. Era una estación que moldeaba el carácter de toda una sociedad. El miedo al invierno enseñó a los pueblos medievales a valorar las cosechas, a prepararse con reservas y a depender de la comunidad. Los inviernos más brutales de la Edad Media no solo dejaron huella en la memoria de quienes los vivieron,
también quedaron registrados en crónicas y manuscritos que hoy nos permiten imaginar la magnitud de ese sufrimiento. Era un tiempo en que sobrevivir no era un derecho, era un milagro. Dormir en aquellas noches gélidas era tan difícil como despertar cada mañana con la incertidumbre de si habría alimento. Los sueños se mezclaban con el crujido del hielo, con el ulular del viento y con las oraciones que se elevaban hacia un cielo que parecía no escuchar. Y así, cada invierno se convertía en una larga espera. Una espera por la primavera, por el sol, por el renacimiento de los campos y por el regreso de la vida. Una espera que, en muchas ocasiones, nunca llegaba para todos. En las ciudades medievales, aunque las murallas ofrecían cierta protección contra invasores, no podían resguardar a la población del frío cortante que atravesaba cada calle empedrada. Los barrios pobres, donde las casas se apiñaban unas contra otras, eran focos de enfermedades. El humo de las chimeneas llenaba el aire con un velo espeso, y el hedor de los desperdicios se mezclaba con el olor de animales sacrificados para sobrevivir. En invierno, la vida urbana se volvía una lucha constante contra la suciedad, el hambre y la falta de abrigo. Las clases altas, aunque rodeadas de lujo, también sufrían. Sus banquetes se reducían cuando las rutas comerciales quedaban bloqueadas por la nieve. Los manjares que tanto disfrutaban en verano se transformaban en platos simples y repetitivos en invierno. El vino se congelaba en los toneles y las frutas exóticas desaparecían por meses. Incluso los reyes, rodeados de sirvientes, conocieron noches en las que el frío los despertaba pese a las capas de mantas y al calor de las chimeneas. El invierno no solo marcaba la vida cotidiana, también moldeaba la política y la guerra. Muchos ejércitos se veían obligados a detener campañas militares porque era imposible mover caballos y carros a través de caminos helados. Las batallas se posponían, los soldados quedaban atrapados en fortalezas y los castillos sitiados se convertían en trampas mortales. Un invierno duro podía cambiar el curso de una guerra más que la espada de un general. La religión adquiría un peso aún mayor en esos meses gélidos. Las iglesias y catedrales se llenaban de fieles que buscaban en la oración una salida al sufrimiento. Se organizaban procesiones, ayunos y rituales con la esperanza de aplacar la furia del clima. El invierno era visto como un castigo divino, una prueba que cada comunidad debía soportar con paciencia y fe. Los sermones recordaban a la gente que, aunque el frío era cruel, la recompensa del cielo sería eterna para quienes soportaran el dolor con humildad. En los monasterios, la rutina no se detenía. Los monjes copiaban manuscritos envueltos en capas gruesas, mientras sus dedos temblaban por el frío. En las noches, las celdas monásticas se convertían en espacios de silencio y resistencia. Los rezos se escuchaban bajo el crujir del viento, y el sonido de las campanas marcaba el paso lento de días que parecían eternos. Los animales también sufrían el rigor del invierno. Muchos morían por falta de alimento, y quienes sobrevivían quedaban demasiado débiles para trabajar en primavera. Perder un caballo o un buey era una tragedia, porque significaba no poder arar los campos y asegurar la cosecha futura. Así, el invierno no solo congelaba el presente, sino que ponía en peligro el porvenir. Algunos inviernos fueron tan severos que dejaron marcas imborrables en la memoria colectiva. Hubo años en que los ríos más grandes se congelaron hasta volverse caminos de hielo. Se decía que las personas podían caminar sobre las aguas del Rino del Támesis, como si fueran carreteras sólidas. Los cronistas anotaban con asombro cómo las ferias y mercados se organizaban sobre los ríos congelados, y cómo esa aparente celebración escondía el hambre y la desesperación de miles de personas que apenas lograban sobrevivir. La música, las historias y la imaginación eran refugios contra el dolor. En medio de los inviernos más oscuros, trovadores y poetas mantenían viva la esperanza. Sus cantos narraban gestas heroicas, milagros divinos o simples cuentos que distraían la mente del hambre y el frío.
Escuchar una canción alrededor de una fogata se convertía en un acto de resistencia, una manera de recordar que la primavera llegaría, tarde o temprano. Pero el invierno también enseñaba lecciones. Enseñaba a la comunidad a compartir, a racionar, a pensar en los demás. Los campesinos comprendían que guardar grano no era codicia, sino previsión. Los nobles entendían que sin campesinos no había cosechas, y sin cosechas no había castillos que sostener. El frío unía a las aldeas en la dificultad, creando lazos que en otras estaciones parecían frágiles. Al final, el invierno medieval era más que una estación. Era un enemigo invisible, un juez implacable y un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Cada vez que llegaba, traía consigo la incertidumbre: ¿quién logrará sobrevivir? ¿Qué familia resistirá hasta el deshielo? Y así, bajo capas de nieve, bajo el ulular del viento y el crujir de la madera en las casas humildes, se escribía la historia silenciosa de miles de hombres, mujeres y niños que enfrentaron los inviernos más brutales de la Edad Media. Una historia de resistencia, sufrimiento y esperanza que, aunque ocurrió hace siglos, todavía resuena en nuestra memoria colectiva. Imagina ahora una aldea medieval perdida entre montañas, envuelta en un silencio blanco. La nieve cubre los techos de paja, los caminos y los campos. Solo se escucha, de tanto en tanto, el crujir de la madera en las chimeneas o el lejano aullido de un lobo que merodea entre los bosques. En esas noches, el mundo parecía haberse detenido, como si la vida misma guardara a que el sol regresara. Dentro de las chozas, las familias se acurrucaban unas junto a otras. Los cuerpos se convertían en la única fuente real de calor. El fuego, aunque presente, no bastaba para derretir el frío que se colaba por las rendijas. Dormir era un acto frágil, ligero, interrumpido por el hambre o por la tos de algún niño enfermo. Las mantas eran escasas, y cada minuto bajo el abrigo parecía un regalo. En los castillos, el cuadro no era tan distinto como solemos imaginar. Aunque las paredes eran altas y las hogueras ardían sin descanso, el frío penetraba hasta las cámaras más lujosas. Los nobles dormían bajo pieles pesadas, cubiertos por varias capas de mantas, y aún así sentían el aire gélido en sus rostros. En las largas noches invernales, los pasillos quedaban en penumbra, iluminados apenas por antorchas que chisporroteaban mientras la nieve golpeaba las ventanas de piedra. Los inviernos también alteraban el ritmo del tiempo. Los días eran breves, las noches parecían interminables, y en la oscuridad se multiplicaban los pensamientos. Muchos campesinos y soldados creían que los espíritus vagaban más cerca durante el invierno, que las largas noches eran terreno fértil para la superstición. Historias de fantasmas, de brujas y de demonios circulaban junto al fuego, alimentando tanto el miedo como la imaginación. Pese a todo, la esperanza nunca se extinguía del todo. Había quienes miraban al cielo estrellado en medio del hielo y encontraban consuelo. Cada amanecer, aunque gris y helado, era una victoria silenciosa sobre la noche anterior. Y cada día de resistencia era un paso más hacia la primavera, hacia el renacer de los campos y hacia el regreso del verde sobre la tierra. Los inviernos medievales, con toda su dureza, moldearon el espíritu de generaciones enteras. Hicieron que el hombre medieval aprendiera a resistir, a valorar lo poco que tenía y a encontrar en la comunidad la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El frío y el hambre forjaron la memoria de un tiempo donde la vida era frágil, y donde cada día era un recordatorio de que sobrevivir era un logro, no una certeza. Hoy, al recordar esos inviernos, podemos verlos como paisajes lejanos, ajenos a nuestra realidad. Pero para quienes los vivieron, fueron una prueba constante, un enemigo que volvía año tras año y que nunca podía ser derrotado, solo resistido. Y mientras cierras los ojos y escuchas esta historia, piensa en ese silencio blanco de las aldeas, en esas hogueras encendidas, en el crujir de la madera y en las oraciones que se elevaban hacia un cielo oscuro. Imagina el viento acariciando las murallas de piedra,
el hielo cubriendo los ríos, y las voces que susurraban cuentos en medio de la penumbra. Así era el invierno en la Edad Media. Brutal, implacable, pero también lleno de humanidad. Una estación que revelaba tanto la fragilidad como la fuerza del ser humano. Una época que enseñaba que incluso en la noche más larga, siempre había quienes esperaban con paciencia el regreso del sol. En muchos lugares de Europa, el invierno era tan largo que parecía no tener fin. Los campos quedaban sepultados bajo capas de nieve que tardaban meses en derretirse, y durante ese tiempo no había cosechas, ni frutas, ni hierbas frescas. El alimento se reducía a lo que se había podido guardar durante el otoño: granos, raíces, carne seca o salada. Sin embargo, cuando la despensa se vaciaba antes de tiempo, la escasez se transformaba en desesperación. Las crónicas medievales hablan de años en que las gentes se vieron obligadas a moler corteza de árbol para mezclarla con harina, o a hervir raíces amargas para engañar al hambre. Incluso se cuentan historias más sombrías, de comunidades que llegaron a devorarse sus propias reservas de semillas, arriesgando así el futuro de la siembra. En ese panorama, el invierno no era solo frío, era una amenaza constante de muerte silenciosa. El frío también alteraba la vida cotidiana. Las herramientas de hierro se helaban al tacto, los animales sufrían encogidos en establos improvisados, y el agua, tan necesaria para vivir, se congelaba dentro de los pozos y barriles. El simple acto de salir al exterior podía convertirse en un suplicio, la piel se agrietaba, los labios se partían, y cada soplo de aire helado parecía quemar en lugar de refrescar. No debemos imaginar estos inviernos como un paisaje romántico de nieve blanca y paisajes de postal. Eran más bien un telón áspero, hostil, donde la oscuridad dominaba las horas y la monotonía del frío se volvía interminable. No había relojes que marcaran con precisión el paso del tiempo, y los días se desdibujaban en una secuencia de noches heladas y amaneceres grises. El invierno también dejaba huella en la salud. Las enfermedades respiratorias se propagaban con rapidez en casas cerradas y húmedas, y los más débiles, niños y ancianos, eran los primeros en sucumbir. No existían remedios efectivos más allá de infusiones, rezos y amuletos. La medicina medieval, limitada y llena de supersticiones, poco podía hacer contra la tos que se volvía crónica o la fiebre que consumía lentamente. En los monasterios, los monjes continuaban con sus rezos diarios, aunque el frío calaba en los claustros de piedra. Copiaban manuscritos con los dedos entumecidos, escribiendo a la luz de velas que parpadeaban bajo el soplo del invierno. En su silencio, el invierno se volvía aún más profundo, una estación que recordaba lo pequeño que era el ser humano frente a la vastedad de la naturaleza. Los viajeros que se aventuraban por los caminos helados lo hacían con un riesgo enorme. Bandas de lobos, puentes cubiertos de hielo y tormentas inesperadas podían transformar cualquier trayecto en un viaje sin regreso. Por ello, la mayoría de la gente permanecía en sus aldeas, resignada a esperar que los días volvieran a ser largos, cálidos y fértiles. Aún así, había un espacio para la esperanza. Las fiestas religiosas como la Navidad o la Candelaria se convertían en momentos de alivio, donde la comunidad se reunía, compartía lo poco que tenía y encendía hogueras que iluminaban la noche. Eran celebraciones que recordaban que el invierno no era eterno, que incluso en la oscuridad más densa siempre había lugar para la luz. El invierno medieval, con toda su crudeza, era también un maestro silencioso. Enseñaba paciencia, resistencia y humildad. Recordaba a los hombres y mujeres de la época que todo podía perderse en un instante, pero también que la vida podía renacer cuando llegara la primavera. El invierno medieval no era solamente una estación del año. Era una prueba constante, un espejo donde se reflejaban las debilidades y las fortalezas de cada comunidad. A medida que la nieve caía sin descanso, las gentes aprendían a escuchar el silencio, a convivir con la espera y a medir cada grano de cereal como si fuese oro. Las aldeas quedaban aisladas, y ese aislamiento reforzaba los vínculos.
La vida se reducía a un círculo pequeño: el hogar, el establo, el fuego. Las conversaciones junto a la lumbre eran lentas, pausadas, y los relatos de los ancianos se repetían una y otra vez, como si fueran mantras destinados a mantener viva la memoria de los antepasados. El invierno, en cierto modo, era un tiempo para recordar. En esos meses helados, la fe adquiría un papel fundamental. Las campanas de las iglesias resonaban con más fuerza entre la niebla y la nieve, y los rezos se multiplicaban. La gente creía que la dureza del invierno era también una prueba divina, un recordatorio de la fragilidad del ser humano. Por eso, las procesiones, los cánticos y los rituales no se detenían, aunque el viento helado soplara con fiereza en las plazas y caminos. Las noches eran particularmente largas. Se encendían velas, lámparas de aceite y antorchas, pero la oscuridad seguía siendo inmensa. Esa penumbra interminable favorecía los sueños y las pesadillas. Muchos cronistas de la época mencionan cómo la gente relataba visiones extrañas durante el invierno, luces misteriosas en los cielos, figuras que aparecían en los caminos, o voces que parecían surgir entre los muros de las casas. El frío y la falta de descanso alteraban la mente, y lo sobrenatural se entrelazaba con lo cotidiano. Aún así, no todo era desesperanza. Había momentos de belleza escondida. El brillo del hielo en las ramas desnudas, la blancura de los campos al amanecer, el sonido del río congelado bajo una capa de cristal. Quien aprendía a observar encontraba en el invierno una extraña serenidad, un recordatorio de que la naturaleza también tiene su propio tiempo de reposo. En los castillos, donde vivían reyes y señores, los inviernos eran ocasión para banquetes que rompían la monotonía del frío. Aunque la abundancia no podía borrar la crudeza del clima, las celebraciones ofrecían un respiro. Música, relatos de trovadores y juegos iluminaban los salones, mientras afuera la nieve caía en silencio. Pero incluso en medio del lujo, la fragilidad seguía presente. Ni los muros más altos ni las hogueras más grandes podían detener del todo la marea helada. El invierno era un recordatorio de que todos, nobles o campesinos, compartían la misma vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza. Con el paso de las semanas, la espera se hacía interminable. Cada día sin cosecha, cada animal perdido, cada leña consumida se sentía como un paso más hacia el límite. Y, sin embargo, año tras año, los hombres y mujeres de la Edad Media sobrevivían, resistían y aprendían a convivir con ese ciclo que parecía eterno. Conforme los días de frío se extendían, la esperanza se convertía en la única llama que no podía apagarse. Los campesinos miraban el horizonte en busca de señales, tratando de adivinar cuándo llegaría el deshielo. Los ríos comenzaban a mostrar pequeñas corrientes de agua bajo el hielo, y ese simple murmullo era celebrado como un presagio de renacimiento. El invierno medieval no era solo una prueba física. Era, sobre todo, una lección espiritual. Enseñaba paciencia, humildad y resistencia. Cada familia sabía que no bastaba con acumular granos y leña, había que aprender a compartir, a sostenerse unos a otros. En medio del frío más duro, la solidaridad se volvía el recurso más valioso. Los relatos de aquella época nos muestran cómo el invierno se convirtió también en un espacio para la creatividad. Alrededor del fuego, los trovadores componían canciones, los artesanos diseñaban nuevas herramientas, y las madres narraban cuentos que daban forma a la imaginación de los más pequeños. En la penumbra, la palabra adquiría un poder inmenso, porque era capaz de calentar tanto como el fuego. Sin embargo, no todos sobrevivían a esos inviernos brutales. Muchos cronistas mencionan cómo aldeas enteras quedaban marcadas por la pérdida. El frío se llevaba a los más débiles, y la memoria de cada invierno quedaba grabada en historias de duelo y resistencia. Era esa mezcla de dolor y aprendizaje la que fortalecía a las generaciones futuras. A medida que el hielo cedía y los primeros brotes aparecían en los campos, la vida volvía con una fuerza renovada.
El canto de los pájaros rompía el silencio que durante meses había dominado la tierra. El barro reemplazaba la nieve, y los campesinos, con las manos endurecidas, regresaban a los surcos, como si despertaran de un largo sueño. El invierno medieval dejaba cicatrices, pero también sembraba resiliencia. Cada estación recordaba a los hombres y mujeres que, aunque la oscuridad parezca eterna, siempre llega un amanecer. Y en esa certeza se encontraba la verdadera fuerza, en la convicción de que, después del hielo, la tierra volvería a dar frutos. Por eso, cuando miramos hacia atrás y pensamos en los inviernos más brutales de la Edad Media, no vemos únicamente penurias. Vemos también el espíritu humano en su estado más puro, capaz de soportar, de crear, de soñar y de esperar, incluso en medio de la noche más fría. Cuando pensamos en aquellos hombres y mujeres que atravesaron los fríos interminables, es inevitable imaginar sus noches largas, escuchando el crujido de la madera en las paredes de sus casas, o el silbido del viento que parecía nunca detenerse. El frío no era solo una sensación física, era una presencia que se colaba en cada rincón, recordándoles que la naturaleza siempre tenía la última palabra. La vida en invierno era una constante negociación con la escasez. Los graneros se abrían con cautela, midiendo cada ración de grano como si fuese el último tesoro. El pan se hacía más duro, el agua más escasa y el vino más aguado. Y aún así, alrededor de una mesa sencilla, la gente encontraba motivos para compartir una sonrisa o un silencio compartido. Los niños, a pesar de la crudeza del clima, seguían jugando. En la nieve improvisaban batallas, perseguían sombras o se escondían tras los muros helados. Su risa, aunque breve, iluminaba la oscuridad y recordaba a los adultos que, incluso en la adversidad, había espacio para la esperanza. Los animales también sufrían, y su cuidado se volvía una tarea crucial. El ganado, las ovejas y los caballos eran protegidos como si fuesen parte de la familia. Sin ellos, la supervivencia sería imposible. Muchos campesinos compartían su propia ración con las bestias, conscientes de que su fuerza sería vital cuando el hielo cediera. El invierno medieval también moldeaba el calendario de la vida. Las bodas, las alianzas y las decisiones importantes se posponían hasta que el sol regresara con más fuerza. El tiempo helado era tiempo de espera, de contemplación y de recogimiento. Cada decisión debía ser meditada, porque la supervivencia dependía de ello. Y aunque las crónicas nos muestran un mundo de dificultad, también nos revelan una belleza serena, escondida en los detalles. El silencio de la nieve al caer, el resplandor de la luna reflejada en un campo helado, la intimidad de una familia reunida alrededor del fuego. Son esas pequeñas imágenes las que convierten la dureza del invierno en un recuerdo poético. Con el paso de los siglos, esos inviernos quedaron grabados en canciones, en cuentos y en manuscritos. Eran advertencias y, al mismo tiempo, enseñanzas. Recordatorios de que la humanidad siempre ha debido enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que ella, y que la resiliencia es parte esencial de su naturaleza. El invierno medieval, en su brutalidad, no fue solo sufrimiento. Fue también maestro. Enseñó a esperar, a resistir y a valorar los instantes de calor, de compañía y de esperanza. En la inmensidad del frío, la vida encontraba la forma de seguir adelante, como una llama pequeña que se niega a extinguirse. Conforme los días pasaban y la nieve parecía no detenerse, los campesinos miraban los cielos con una mezcla de temor y resignación. Sabían que el invierno no tenía prisa, que se extendía como un manto implacable sobre aldeas y ciudades, imponiendo un silencio que se volvía costumbre. El sol, cuando lograba abrirse paso entre las nubes, parecía una débil lámpara apenas capaz de calentar el rostro por unos instantes. El frío no solamente afectaba a los cuerpos. También moldeaba el ánimo. Había jornadas en que la tristeza se apoderaba de todos, y el desánimo se volvía tan pesado como la nieve acumulada en los techos.
Las crónicas medievales mencionan estados de melancolía profunda durante los meses helados, y los médicos de la época atribuían esas sensaciones a los humores del cuerpo alterados por la falta de calor. Sin embargo, lo que en realidad experimentaban era la lucha interior contra la oscuridad interminable. Las noches eran aún más duras. La leña debía administrarse con una precisión casi matemática, y muchas familias decidían dejar que el fuego se apagara para ahorrar recursos. Entonces, el frío entraba con más fuerza, y las casas parecían convertirse en cuevas heladas donde cada aliento se transformaba en vapor. Dormir era difícil, los cuerpos se agrupaban para compartir calor, y el descanso se volvía inquieto, interrumpido por el crujido del viento en puertas y ventanas. Los monjes, en sus monasterios, vivían el invierno de otra forma. Sus jornadas estaban regidas por la oración, y aunque el frío también los castigaba, encontraban consuelo en la disciplina. Pasaban largas horas copiando manuscritos, iluminando páginas con paciencia infinita, mientras el hielo se acumulaba en los ventanales. Sus relatos describen cómo, en medio del silencio del invierno, se sentían más cerca de lo divino, como si la ausencia de ruido exterior dejara espacio para escuchar la voz interior. En los castillos, las cosas eran diferentes, pero no del todo. Los nobles podían permitirse banquetes y entretenimiento, pero ni siquiera ellos escapaban del rigor del invierno. Las murallas heladas filtraban corrientes de aire, y los grandes salones, aunque decorados con tapices, no lograban mantener una temperatura estable. Los juegos, la música y las fiestas eran un refugio contra la monotonía, pero también un recordatorio de que ni la riqueza ni el poder podían doblegar a la naturaleza. El campo, mientras tanto, permanecía dormido. Los árboles desnudos se erguían como esqueletos silenciosos, y los ríos se cubrían de hielo, deteniendo el curso de la vida. Las tierras de cultivo quedaban abandonadas hasta que llegara la primavera, y los campesinos dedicaban su tiempo a reparar herramientas, coser ropa y preparar lo poco que podían para el siguiente ciclo agrícola. El invierno era pausa, pero también preparación. En medio de todo ello, surgían leyendas. Se contaban historias de espíritus que vagaban en las noches heladas, de lobos que se acercaban a las aldeas atraídos por la debilidad de los hombres, y de criaturas invisibles que aprovechaban la oscuridad para sembrar temor. Estos relatos, transmitidos de boca en boca, tenían un doble propósito: explicar lo inexplicable y mantener a los niños alejados de los peligros del exterior. Así, los inviernos más brutales de la Edad Media no eran únicamente estaciones frías. Eran capítulos intensos en la vida de quienes los atravesaban, pruebas que ponían a prueba el cuerpo, la mente y el espíritu. Y aunque dejaban cicatrices, también sembraban enseñanzas que se transmitieron a lo largo de generaciones, como advertencias y como lecciones de resistencia. El invierno no solo congelaba los campos y oscurecía los cielos. También abría las puertas al hambre. Cuando las reservas escaseaban, cada familia debía decidir cómo repartir lo poco que quedaba. El pan se volvía delgado, casi transparente, mezclado con harina de baja calidad, con hierbas secas o incluso con corteza de árbol para aumentar su volumen. Comer dejaba de ser un placer y se transformaba en un acto de resistencia. El hambre era un enemigo silencioso, más constante que los lobos que rondaban las aldeas. Iba debilitando poco a poco a los más frágiles, ancianos, niños y enfermos. Y en esa fragilidad, otras amenazas encontraban terreno fértil. Las enfermedades, potenciadas por la falta de alimento y la humedad constante, recorrían aldeas enteras. La tos se transformaba en fiebre, la fiebre en delirio, y muchas vidas se apagaban antes de que regresara la primavera. Los médicos medievales, con su conocimiento limitado, poco podían hacer. A menudo atribuían los males al aire corrompido, a los humores desequilibrados o incluso a castigos divinos. Se prescribían infusiones de hierbas, sangrías o rezos, pero en la mayoría de los casos, lo único que podía hacer una familia era esperar, confiando en la fuerza del cuerpo para resistir.
Los monasterios se convirtieron en refugios durante estos inviernos brutales. Allí, los monjes atendían a los enfermos, repartían pan entre los pobres y copiaban manuscritos para conservar el conocimiento. Sin embargo, ni siquiera sus muros altos ni sus rezos incesantes los libraban de la crudeza del invierno. La enfermedad también entraba en sus claustros, y las crónicas de la época describen cementerios llenos, donde las campanas repicaban sin descanso para despedir a los caídos. El hambre también cambiaba la forma en que las personas miraban el mundo. El valor de un saco de grano era mayor que el de cualquier joya. Las disputas por un pedazo de pan podían dividir familias, y al mismo tiempo, los actos de generosidad eran recordados por generaciones. Compartir una hogaza, ofrecer un cuenco de caldo o abrir la puerta a un vecino se convertía en gestos de humanidad que brillaban en medio de la oscuridad. En los castillos, aunque había reservas más abundantes, tampoco se escapaba del miedo. Los nobles almacenaban vino, carne salada y cereales, pero la incertidumbre era la misma, sería suficiente hasta la llegada de la primavera. Los banquetes, que podían parecer símbolos de abundancia, eran también una forma de olvidar, aunque fuera por unas horas, la realidad del invierno que aguardaba tras las murallas. El hambre y la enfermedad recordaban a todos, sin importar su rango, que la naturaleza no distinguía entre reyes y campesinos. El frío era el gran igualador, un juez implacable que no respondía a títulos ni a riquezas. Y en esa igualdad forzada se forjaba una extraña lección: todos dependían, en última instancia, del mismo sol, de la misma tierra, del mismo ciclo que, tarde o temprano, devolvería la vida. Los inviernos más brutales de la Edad Media dejaron marcas profundas en quienes sobrevivieron. La memoria de esas estaciones no se borraba con la llegada de la primavera. Cada cicatriz, cada recuerdo de hambre, cada ser querido perdido se convertía en parte de la identidad de las comunidades. El invierno no terminaba en el deshielo, permanecía en la memoria, como una sombra silenciosa que enseñaba y advertía. El invierno, con su silencio interminable y su oscuridad constante, no solo afectaba al cuerpo y a las cosechas. También se infiltraba en la imaginación, en las creencias y en los relatos que daban sentido a la vida cotidiana. En la Edad Media, los meses de frío eran terreno fértil para la espiritualidad y para las leyendas que buscaban explicar lo inexplicable. Las iglesias, iluminadas por velas que titilaban en la penumbra, se convertían en refugio espiritual. Allí, los campesinos pedían a los santos protección contra las heladas, contra las enfermedades y contra el hambre. Los sermones recordaban que el invierno era una prueba enviada por lo divino, un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de fe. Muchos creían que resistir la estación helada no dependía solo de las reservas de grano, sino también de la fuerza de las oraciones. En los monasterios, los monjes recitaban salmos a horas fijas, incluso en la madrugada, cuando el frío parecía más cruel. Sus voces se alzaban en la oscuridad como un murmullo constante que desafiaba al silencio de la nieve. Para ellos, el invierno era un tiempo de purificación, una pausa en la que la dureza del clima les acercaba más al sacrificio, por ende, a lo divino. Pero junto a la religión oficial florecían también las leyendas populares. En las largas noches sin fin, las familias se reunían alrededor del fuego y compartían historias de seres que habitaban la nieve y la penumbra. Algunos hablaban de espíritus errantes que se aparecían en caminos cubiertos de hielo, otros de criaturas invisibles que se alimentaban del calor humano. Estas narraciones no eran solo entretenimiento, cumplían la función de advertir a los niños para que no se alejaran en la oscuridad, donde el frío podía ser tan mortal como cualquier bestia. El lobo, en particular, ocupaba un lugar central en el imaginario invernal. Durante el resto del año, solía mantenerse lejos de las aldeas, pero en los inviernos más duros, cuando la presa escaseaba, se acercaba a los corrales y a los límites de los pueblos. Su aullido en la distancia, resonando sobre la nieve, se convertía en símbolo del peligro acechante. Así,
Muchas leyendas mezclaban al lobo real con criaturas sobrenaturales, convirtiéndolo en un emisario del invierno mismo. La literatura medieval también refleja esta influencia. Los manuscritos, iluminados en claustros fríos, representaban escenas de paisajes nevados, tormentas heladas y pueblos sufriendo. Los trovadores, al componer sus canciones, hablaban del invierno como metáfora de la tristeza y del desamor, mientras que la primavera simbolizaba el renacimiento y la esperanza. En el arte, en la música y en las palabras, el invierno se convirtió en algo más que una estación. Era un símbolo de prueba, de lucha y de espera. Era la metáfora perfecta de la vida humana, un camino lleno de oscuridad y dificultades, pero también de la certeza de que, tarde o temprano, el sol regresaría para derretir la nieve. De esta manera, los inviernos más brutales de la Edad Media no solo dejaron huellas en la tierra y en los cuerpos. También moldearon la forma de pensar, de creer y de imaginar. El frío inspiró cantos, leyendas y plegarias que aún resuenan, siglos después, como ecos de aquel tiempo en que el hielo parecía gobernar el mundo. Tras un invierno largo y cruel, cuando el hielo comenzaba a retirarse y los primeros brotes verdes asomaban tímidamente en los campos, la sensación era casi indescriptible. Para los hombres y mujeres de la Edad Media, el inicio de la primavera no era solo un cambio de estación, era un renacimiento, una victoria contra la muerte silenciosa del invierno. Los pueblos enteros celebraban este despertar de la naturaleza con rituales, fiestas y procesiones. Las campanas de las iglesias repitaban para anunciar que el peligro había pasado, y que el tiempo del crecimiento y de la abundancia se acercaba. El deshielo traía consigo no solo agua para los cultivos, sino también la promesa de alimentos frescos tras meses de hambre y escasez. Las primeras hierbas comestibles que crecían en los campos eran recogidas con devoción. No eran simplemente plantas, eran señales de esperanza. Muchos cronistas medievales describen el alivio de las aldeas cuando podían preparar sopas con esas hierbas tiernas, después de haber pasado semanas alimentándose de reservas rancias y de pan duro. La primavera también significaba la vuelta de la luz. Tras noches interminables y días cortos, el sol recuperaba su fuerza. Sus rayos no solo calentaban la tierra, también devolvían el ánimo a las personas. Los campesinos salían a los campos con renovada energía, listos para sembrar y trabajar, mientras los niños podían volver a jugar al aire libre, sin el peso del frío que los mantenía cerca del fuego. No era raro que este cambio de estación se asociara con lo sagrado. En muchos lugares, la llegada de la primavera coincidía con festividades religiosas que simbolizaban vida nueva, resurrección y victoria sobre la oscuridad. Para el pueblo, era como si lo divino les concediera una segunda oportunidad, una señal de que la lucha contra el invierno no había sido en vano. Los animales también marcaban esta transición. Las aves migratorias regresaban, llenando el aire de cantos que parecían himnos de bienvenida. El ganado, debilitado por los meses de encierro, volvía a los pastos, y su mera presencia en los campos era motivo de alivio. El renacer de la naturaleza estaba tan ligado al renacer humano que ambos parecían entrelazados en un mismo destino. Sin embargo, la primavera no borraba por completo las cicatrices del invierno. Muchos habían perdido familiares, amigos o vecinos durante los meses más crudos. Las aldeas, al mirar a su alrededor, veían huecos en las mesas y silencios en los hogares. La alegría de la estación se mezclaba siempre con una profunda memoria de lo sufrido, como si cada año la vida recordara a la gente que la supervivencia era un triunfo, pero también un costo. La llegada de la primavera, entonces, no era solo un alivio climático. Era una experiencia emocional, cultural y espiritual. Representaba la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida encontraba la manera de regresar. Y en esa certeza se construía la esperanza de las comunidades medievales, que año tras año repetían el ciclo de espera, sufrimiento y renacimiento. El invierno no conocía de jerarquías.
podía golpear tanto a un campesino en su choza como a un rey en su castillo. Sin embargo, su influencia en la política y en la guerra fue tan grande que, en muchos casos, el clima terminó decidiendo el rumbo de naciones enteras. Durante los meses más fríos, los ejércitos se enfrentaban a un enemigo silencioso y despiadado, la nieve, el hielo y la falta de alimento. Una campaña militar que comenzaba en otoño podía convertirse en una tragedia antes de llegar a la primavera. Los soldados, desprovistos de abrigos adecuados, caían enfermos, sufrían congelaciones o simplemente morían de hambre mientras marchaban por caminos cubiertos de escarcha. Los cronistas medievales registraron cómo muchas expediciones quedaron detenidas por tormentas invernales. Los ríos, al congelarse, se convertían en muros imposibles de cruzar o, en ocasiones, en trampas traicioneras, parecían sólidos, pero cedían bajo el peso de los caballos y los carros. Más de un ejército fue derrotado no por la lanza enemiga, sino por el frío inquebrantable. Las ciudades amuralladas encontraban en el invierno un aliado inesperado. Un asedio prolongado en medio de la nieve resultaba casi imposible. Los invasores sufrían la falta de provisiones, mientras que los defensores, aunque también padecían hambre, contaban con el refugio de sus murallas y con la esperanza de resistir hasta que el clima obligara a los sitiadores a retirarse. Así, muchos castillos sobrevivieron gracias al poder del invierno, que actuaba como un ejército invisible a su favor. El frío también moldeaba la política interna. Los reyes y señores feudales debían planificar con cuidado sus recursos, pues una mala cosecha de verano y un invierno particularmente duro podían desatar hambrunas. Y el hambre, en la Edad Media, era más que un problema alimenticio, podía convertirse en rebelión. Aldeas enteras se levantaban contra sus señores si sentían que no se les daba suficiente sustento. En esos momentos, la autoridad real se ponía a prueba, pues el pueblo no veía solo a un monarca lejano, sino al responsable directo de su supervivencia. En este contexto, el invierno también se transformó en un elemento diplomático. Los tratados y las treguas solían firmarse pensando en las estaciones. Si un conflicto no se resolvía antes de que llegara la nieve, las partes podían verse obligadas a negociar o suspender la guerra hasta la primavera. De esta manera, el clima dictaba el calendario de la política tanto como el de la agricultura. Incluso las cruzadas, esas grandes expediciones religiosas que marcaron siglos de historia, se vieron condicionadas por los inviernos. Aunque muchos imaginan las campañas en tierras cálidas, la realidad es que los trayectos eran largos y atravesaban regiones frías, donde el clima podía diezmar a los ejércitos antes de que alcanzaran su destino. Así, los inviernos brutales de la Edad Media no solo fueron estaciones difíciles de soportar. Se convirtieron en un factor estratégico, en un juez implacable que podía decidir batallas, sostener reinos o hundirlos en la miseria. El frío no era un simple telón de fondo, era un protagonista silencioso de la historia medieval. En los castillos, la vida durante el invierno parecía, a primera vista, más llevadera. Los muros de piedra ofrecían cierta protección contra el viento, y las salas principales solían contar con grandes chimeneas encendidas día y noche. Sin embargo, esa imagen de comodidad era más un espejismo que una realidad. Las piedras, frías y húmedas, conservaban el hielo en su interior, y las habitaciones, incluso con fuego, nunca llegaban a calentarse por completo. Dormir en una cámara de piedra significaba soportar corrientes de aire helado que se filtraban por ventanas estrechas y sin cristales, apenas cubiertas con telas gruesas o madera. Los nobles vestían varias capas de ropa, hechas de lana y pieles, pero incluso ellos no escapaban del frío. Los banquetes, que podían parecer festivos, tenían también una función práctica: mantener a los invitados ocupados, activos y, sobre todo, cerca del calor de las cocinas. El vino especiado y caliente, conocido como hipocrás, era una bebida común en estas temporadas, pues además de dar calor, ayudaba a disimular el sabor del agua,
que en invierno solía estar turbia o contaminada. A pesar de estas ventajas, los castillos eran lugares sombríos en la estación invernal. La humedad, la falta de luz y el encierro prolongado generaban tensiones. Muchos señores y damas pasaban largas horas en distracciones como juegos de mesa, lectura de manuscritos o escucha de trovadores, pero incluso así, la monotonía pesaba. El invierno ponía a prueba la paciencia y la convivencia en aquellos muros que, más que fortalezas, parecían prisiones heladas. Mientras tanto, en las aldeas, la realidad era mucho más dura. Los campesinos vivían en casas de madera o barro, con techos de paja que apenas aislaban del viento. El humo de las hogueras se quedaba atrapado en el interior, llenando las chozas de un aire espeso y oscuro. El calor era escaso, y muchas veces toda la familia dormía junta en un mismo espacio, acompañada de los animales domésticos, no por costumbre, sino porque el calor de las bestias ayudaba a soportar la helada nocturna. La alimentación era precaria. Durante el invierno, los campesinos dependían casi por completo de lo que habían almacenado en verano y otoño, granos, legumbres secas y, si habían tenido suerte, algo de carne en salazón. El pan era más duro, y en ocasiones se mezclaba con harina de baja calidad o con corteza de árbol para rendirlo. El hambre, silenciosa y constante, acompañaba al frío como un huésped inevitable. El contraste entre nobles y campesinos se hacía evidente. Mientras unos podían beber vino caliente en salas iluminadas, otros apenas sobrevivían con sopas aguadas en chozas oscuras. Sin embargo, había algo que unía a ambos mundos, la vulnerabilidad. Ni las murallas más altas ni los banquetes más abundantes podían eliminar del todo el impacto del invierno. El frío y la oscuridad, imparciales y constantes, no distinguían entre el lujo y la pobreza. De esta manera, el invierno medieval era un gran igualador, un recordatorio de la fragilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza. Tanto en castillos como en aldeas, todos esperaban con ansias el deshielo, soñando con los primeros rayos de sol que devolvieran la vida a los campos y a sus cuerpos. Y así, entre el hambre, el frío y la oscuridad, pasaban los inviernos más brutales de la Edad Media. Una época en la que cada día era una lucha silenciosa contra la naturaleza, y en la que sobrevivir al deshielo de la primavera se sentía como un triunfo. El frío no solo marcaba los cuerpos, también moldeaba las costumbres, la fe y la forma en que aquellos hombres y mujeres entendían la vida. Dormían junto a los animales para conservar el calor, rezaban para que las cosechas futuras fueran generosas, y se refugiaban en la esperanza de que la estación más dura, tarde o temprano, terminaría. Si esta historia te ha envuelto y quieres seguir explorando más relatos de épocas pasadas, te invito a darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión o sugerencia para los próximos temas. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca y a que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Gracias por escuchar, y recuerda, en cada rincón de la historia hay un detalle oculto que espera ser contado.